Bueno, iniciamos entonces con el capítulo 6 del Plan Reptiliano para el Control de la Humanidad. Si apenas llegas a este video, te invito que hay 5 capítulos antes aquí en YouTube para que lo veas en el orden. Igual si no lo quieres hacer, pues bienvenido. Bueno, vamos a continuar hablando donde dejamos en el capítulo 5 de esta historia del control reptiliano. Y estuvimos viendo que se había creado entonces un jardín del Edén como un espacio protegido para que en el acuerdo que se hizo en Jatona, allá en la galaxia de Andrómeda, se permitiera a un ser humano que había sido desarrollado genéticamente con unos componentes más o menos de 12 civilizaciones liranas humanos y un componente genético reptil donde habían exigido los reptiles que tuviera un cerebro reptil, se le iba a permitir vivir y desarrollarse en este planeta, junto con las otras civilizaciones y asentamientos humanos que ya existían en el planeta, porque habían varios, ¿no? Entonces, el escenario es el planeta Tierra con esos asentamientos humanos y con este nuevo acuerdo de permitir que esa raza evolucionara y se le permitiera tranquilamente esa evolución sin interferir. Los liranos estaban de acuerdo en eso, pero los reptiles, aunque firmaron que sí, para los reptiles no tiene nada de valor un acuerdo, romperlo no les importa, es tal como los políticos de hoy, ¿sí? O sea, si tienen que decir algo lo dicen, después no lo cumplen y no pasa absolutamente nada. Los reptiles deciden seguir interfiriendo y para eso crearon la estrategia de establecer un cerebro reptil dentro del ser humano. Muchos dicen que este cerebro reptil se hubiese podido evitar, pero se concluye que este cerebro reptil hace que el ser humano de alguna manera, pues como se orienta a la pelea, a la discusión, al ganar, eso también le sirve para poder enfrentar a los mismos reptiles en este plan de salir del control de ellos. Entonces lo que parecía un beneficio para los reptiles pasa a ser como una herramienta del ser humano para no solamente ser tranquilo, bondadoso, sino poder defenderse contra un invasor como los reptiles. Entonces la idea era dejar en ese jardín del Edén que los seres humanos allá en el sur de Irak, donde quedaba el jardín del Edén, se desarrollaran. Entonces los liranos empiezan a llamar a varios grupos de su especie, varios que están asentados en diferentes lugares. Entonces llaman a los marcianos que están en Marte para que vengan a la Tierra, a los maldequianos de Maldek que había sido destruido para que vengan a la Tierra y se instalen y empiecen a hacer presencia aquí y a sacar a los reptiles del control planetario. Entonces los de Marte se establecen en el sur del Irak, en el sur de Irak, en Kuwait específicamente, aquí ya existía una población, ¿cierto? Entonces, realmente lo que desarrollan los liranos allá es la cultura sumeria, ¿sí? Es la base de los sumerios. Cuando llegan estos de Marte, por las poblaciones primitivas los adoran como dioses, porque los ven bajar de naves avanzados tecnológicamente, entonces son adorados como dioses, pero venían con buenas intenciones y se crean como la gran cultura sumeria que deja muchos avances, mucha historia y muchos documentos en escritura cuneiforme que son interpretados hoy y que muestran la historia real del planeta Tierra, ¿cierto? Desde allí, desde esa Sumeria, estos marcianos que son liranos atacan la base de la luna de los reptiles para sacar a los reptiles y permiten que los atlantes, que son otro grupo de los liranos que vivían en las Pléyades, también se instalen en la Tierra aquí en Atlántida, ¿no? El objetivo de los atlantes, que era mucho más radical que los marcianos, era volver a establecer en la Tierra lo que era su planeta Lira, ¿sí? O sea, y la grandeza del ser humano es del espíritu, ojo, no es del alma, ¿sí? Esa es la noción que traían. Los marcianos, al ser también descendientes de los liranos, o son liranos realmente, ninguno de los dos tenían el cerebro reptil. Entonces eran diferentes a nosotros, pero venían a convivir y a respetar esa nueva raza eh, que había sido construida genéticamente, que somos nosotros, que se les permitía crecer en el planeta.
¿ok? Entonces los atlantes mucho más radicales quieren sacar a los reptiles y los marcianos desde Sumeria un poco más, digamos, más consecuentes con lo que estaba pasando, se enfocan en desarrollar una cultura nueva y diferente y muy próspera. Entonces, cuando ya llegan los atlantes, ¿cierto? Porque cuando los reptiles toman Lemuria, después de haber terraformado el planeta, duran muchos años solos en el planeta, muchos miles de años. Finalmente los atlantes deciden venir aquí a tomar un territorio, que ahorita les voy a mostrar dónde está ubicada. Entonces los reptiles deciden construir una ciudad bajo tierra para huir, porque empiezan a ser acorralados por estos grupos de liranos. Entonces construyen una ciudad de 7 niveles debajo de lo que es hoy la India, ¿sí? Y esa ciudad fundan dentro de ese esquema de 7 niveles una ciudad que es como su ciudad capital y la llaman Bogovita, así se llamaba la ciudad capital. Y establecen varias entradas para esa ciudad subterránea donde ellos se ocultaron después del ataque de esos liranos que los obligaron a replegarse bajo tierra. Entonces hay unas entradas cerca a los Benares, otras en unas montañas que rodean un lago que se llama el lago Manasorábar en el Tíbet, y hay muchos lugares más de acceso en el planeta a esa sociedad subterránea de los reptiles, algunos documentados en las montañas rocosas de los Estados Unidos, en las montañas de la Sierra del Oeste en Estados Unidos, en los Alpes, en los Himalayas, en los Andes, en el Caribe, en las Islas Azores, en las Islas Canarias, ¿cierto? Y entonces lo que hacen los reptiles después de estar en esa ciudad subterránea de la India es que construyen bajo tierra grandes autopistas, ¿cierto? Magnéticas con vehículos que viajan a 400 kilómetros por hora, ¿sí? Y les permiten moverse en esos sitios subterráneos por cualquier lugar del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra debajo tiene todo un complejo de túneles y autopistas de los reptiles que les permiten a ellos viajar y llegar a cualquier sitio del planeta y por estas entradas planetarias ubicarse donde sea necesaria. Es decir, desde abajo de la Tierra tienen un control total del planeta, ¿sí? Y varias entradas que les permiten llegar a sus lugares y las autopistas internas que les permiten desplazarse por donde sea necesario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia reptil? Reconquistar el planeta. Y los reptiles no tienen afán, pues pueden tomar todo el tiempo del mundo como lo están haciendo actualmente, y desde este complejo subterráneo el objetivo es retomar el control planetario. Entonces, básicamente lo que hacen es interferir en el acuerdo que se había hecho en Jatona de permitir que esta raza humana avanzara sin ninguna restricción. Ellos se meten definitivamente, ignoran ese acuerdo. Los reptiles lo hacen, pero las otras civilizaciones lo respetan. Ese es el problema con los reptiles. Ellos rompen los acuerdos, las otras civilizaciones deciden respetarlos, apostando a que el ser humano es capaz, con esa composición genética, de salir adelante. Entonces se empiezan a desplegar estrategias de control mental reptiliano. Ellos son muy fuertes en control mental, utilizan las religiones como medio de control, que este es uno de los más efectivos, el dinero, la moneda de intercambio que siempre se establece en una sociedad reptil como mecanismo de control y sufrimiento, ¿cierto? Enfocan al ser humano en la pérdida del poder interior. ¿Por qué? Porque para los reptiles es muy peligroso que el ser humano despierte el poder interior, es decir, vuelva a conectar con su espíritu. Es mejor mantenerlo al nivel del alma. Y para eso sirve un poco la estrategia del demiurgo, de crear un Dios al que hay que adorar, al que se le pide todo y que me da todo y que me castiga si no soy bueno. Eso configura la pérdida del poder interior y eso hace que los reptiles tengan mayor facilidad del control de la humanidad, ¿cierto? Otra manera de control cuando se pierde el poder interior es cuando yo pido externamente o canalizo a alguien, ¿sí? Mucha gente canaliza y dice que canaliza una entidad de luz,
pero estando encerrado en una realidad controlada como esto, cualquier canalización va a ser víctima de engaño. Entonces, por medio de las canalizaciones, por medio de la exigencia de ritos de adoración, de cultos específicos, de actividades de sumisión a este gobierno, este demiurgo, este dios, los reptiles toman el control total del planeta y evitan que este ser humano, que tiene un ADN, un componente genético que le permite ir más allá del espíritu, siga avanzando. Es decir, que se quede ahí, que se quede en la pérdida de su poder interior y que no siga avanzando hacia adelante. Y una vibración muy especial para evitar que eso avance es el miedo. Entonces, el control desde el miedo es muy efectivo para los reptiles, y esta estrategia del demiurgo, que es ese dios de toda realidad controlada, en este caso Yahvé, Jehová, al que todo el mundo le reza, le pide cosas, es una estrategia. Otra estrategia que utilizan ellos es la hibridización, es decir, crear razas híbridas, abducir seres humanos. Cuando un ser humano está vibrando bajo, está en dolor, en tristeza, en angustia, siempre tiene un arconte que lo acompaña, ¿no? Una vibración muy baja. Cuando existe esa vibración tan baja y es abducida la persona, ¿cierto? Se hace una hibridación, es decir, se mezcla con la raza reptil, de manera que ese nuevo cuerpo puede ser ocupado por una entidad reptil que se ve como un ser humano, y eso es lo que se llama la estrategia quinta columna que ya vimos, es decir, estar caminando entre nosotros mediante un proceso de híbridos y realmente permanecer a ese grupo de control reptiliano. Es un tema de infiltración, como una especie así como un caballo de Troya acá dentro de los seres humanos, que es la hibridación, y es una estrategia tal vez como la más utilizada por los reptiles, que es hibridarse en conjunto acá en las civilizaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a Atlantis y Lemuria, si aquí vemos el mapa, arriba ustedes ven Atlantis, era mucho más grande, y Lemuria, que era básicamente al lado de Asia, al otro lado en el Pacífico. Lemuria fue la que duró muchos miles de años habitadas, y Atlántida estuvo mucho tiempo sin habitar, cuando en Lemuria ya habían reptiles viviendo, ¿cierto? Entonces, cuando se decide que los atlantes lleguen acá, ellos llegan a ocupar Atlantis, y es cuando se forma la guerra y logran hundir o desaparecer Lemuria, que es cuando los reptiles se ocultan bajo la India y quedan esa ciudad, ¿cierto? Entonces los atlantes asumen el control del planeta, ¿cierto? Y todo esto que pasó se documenta, porque los atlantes se enfocan en que todo se documente en papiros, en libros, para que la gente conozca la historia, ¿sí? Entonces todo se documenta detalladamente por los historiadores atlantes de la época, pero en el control que hay hoy se hace una cruzada para eliminar todo documento que muestre un poco de la historia atlante, de cómo fue la conquista planetaria, de qué pasó, de qué fue lo que sucedió, el control de las religiones, y esos documentos tan valiosos empiezan a desaparecer. Es así como la mayor biblioteca de la época, que contenía todos estos papiros, todos estos documentos, que guardaba la verdadera historia de Lemuria, la historia atlante, es totalmente destruida, para evitar que ese conocimiento llegue al ser humano actual, ¿cierto? Dentro de estos documentos se identifica una nueva civilización de liranos que no había aparecido hasta ahora, ¿sí? Que son los griegos, ¿cierto? Entonces fíjense que además de los atlantes, los marcianos, los maldequianos, aparecen los griegos como otra civilización descendiente de los liranos, es decir, otra civilización que no tiene cerebro reptil y que trae un modo de vida que ellos llaman el modo de vida helenístico, con construcciones que influencian mucho la arquitectura atlante, la arquitectura griega. Entonces estas civilizaciones son documentadas en lo que hay en la biblioteca de Alejandría, y por lo que es destruida esta biblioteca, ¿cierto? Una particularidad de estas civilizaciones que no tienen cerebro reptil es que llegan a su auge de conciencia espiritual y tecnológico sin guerras previas. Si ustedes leen la historia de todas las civilizaciones que son humanas con cerebro reptil, han tenido guerras antes de consolidarse tecnológicamente, antes de avanzar.
Las civilizaciones que no tienen cerebro reptil simplemente se establecen y de una vez crecen vertiginosamente y se desarrollan y nunca se documentan guerras para llegar a ese estado de avance tecnológico y avance espiritual de la sociedad. Entonces, las civilizaciones como los atlantes, como los marcianos, como Sumeria, no se habla de guerras anteriores, sino que son civilizaciones que se instalan y de una vez florecen. Esa es la diferencia con una civilización que tiene un cerebro reptil. Y los reptiles, por ejemplo, con los procesos de hibridación, establecen mecanismos de control. Tal es el Imperio Romano. El Imperio Romano, con mucha influencia lirana, ¿sí?, es influenciada por esos procesos de hibridación de los reptiles donde entran y se camuflan entre los seres humanos. Entonces, por eso es que ustedes ven que esas sociedades como los romanos, que eran muy avanzadas, se vuelven malas, se vuelven terroríficas, se vuelven dañadas, ¿sí? Porque hay un control de hibridación de los reptiles. Eso es lo que sucede cuando una civilización muy avanzada es infestada por procesos de hibridación de los reptiles. Entonces la gente empieza a adquirir la característica de los reptiles, como concursan para todo, solo importo yo. La importancia personal es lo más importante dentro de una civilización reptil, el ganar, el dañar al otro, el tener cosas, el conquistar. Así tenga mucho dinero, mucha riqueza, siempre busco más y más y más. Ese es un enfoque puramente reptil, ¿cierto? Y en eso trabajan ellos para manejar el control del ser humano. Entonces, ¿qué pasa básicamente cuando llegan los atlantes? ¿Qué de nuevo hay en el planeta? ¿Qué temas tecnológicos o qué avances existen, ¿cierto? Cuando ya se establecen los atlantes, se esconden los reptiles, básicamente llega el fin de las enfermedades y empieza el ser humano a vivir más o menos 1000 años. Lo estimado que puede vivir un ser humano en condiciones adecuadas son 1000 años. Hoy estamos reducidos a 80, 90 y en casos muy específicos 100 años. ¿Qué permite una vida tan larga? Pues permite mucha evolución, porque hay mucho aprendizaje, porque se puede estudiar bastante, se puede conocer mucho y se pueden desarrollar proyectos muy grandes a largo plazo de evolución de la conciencia en un grupo específico, ¿cierto? Cosa que es muy difícil cuando la vida es tan corta, 80, 100 años es muy corto. Pero ellos, al declarar el fin de las enfermedades, podrían vivir 1000 años, ¿cierto? Sus calles eran muy hermosas, pavimentadas en oro, pero no como como digo yo, por sobresalir, sino porque era un metal que tiene unas características, una vibración especial. Entonces sus calles eran pavimentadas en oro, al igual que las cubiertas de sus edificios. Eran ciudades muy brillantes, que todo el mundo las está buscando para quitarse el oro, ¿cierto? Para robar el oro. Tecnología espacial para viajar a otros planetas, para viajar a cualquier lugar del sistema solar o a otros sistemas solares, para intercambio de bienes, para mercadear. Hoy pues muchas civilizaciones cuando logran viajar en diferentes planetas pues hay intercambio de mercancías, hay evolución en las diferentes mercancías. Eso hacían los atlantes. La utilización de la energía solar como combustibles para sus naves, aunque sus naves utilizaban un tipo de combustible especial. Cuando ese combustible se agotaba, las naves eran capaces de tomar la energía del sol y trabajar común y corriente, ¿sí? Eso características tenían las naves de los atlantes. Los atlantes toman también, al igual que los descendientes de los liranos o las diferentes civilizaciones liranas, toman el control de la luna y en el lado oscuro hacen varias construcciones, una pirámide específica y una cara en la luna que es muy famosa, que nadie habla de ella, que es la cara o la pirámide en el lado oscuro de la luna, que es Atlante, porque finalmente ese satélite artificial fue controlado por ellos y se enfocan en crear una fuerza de trabajo basada en robots, androides y humanoides creados con ingeniería genética, ¿sí? Es decir, no tanto solo con materiales como circuitos, sino estos androides y robots tenían ingeniería genética y eran encargados de las labores diarias, de mantener funcionando el continente, la ciudad,
todas las diferentes actividades. También tenían muchos computadores, muchos trabajos de robot que controlaban todo el funcionamiento del continente. ¿Para qué era eso? Para ellos poder dedicarse al conocimiento, al estudio, ¿sí? Entonces, el aporte de cada Atlante era el estudio, lo que él aportaba desde sus investigaciones para el desarrollo de su comunidad. Por eso las tareas rutinarias o el control de la ciudad, como digamos las luces, eran controladas por estos robots, androides y humanoides, ¿sí? Tenían ese objetivo específico, pero eran hechos con ingeniería genética. Habían una serie de cascos que son los cascos Brill. Brill es una sociedad secreta también muy avanzada. Y esos cascos Brill eran los que usaban los seres humanos y los niños para educarse mientras dormían. Simplemente cuando una persona tenía que tener, por ejemplo, un nivel educativo en lugar de ir a un colegio a que le laven a uno el cerebro, etcétera, se ponían estos cascos y mientras descansaban en la noche aprendían un nuevo lenguaje, se educaban, tenían el conocimiento sobre lo que estaban investigando. Entonces el avance era grandísimo. Cuando entraban a investigar un tema, las bases se daban por medio de estos cascos cuando dormían y avanzaban bastante tecnológicamente, ¿cierto? Se enfocaba en desarrollar conocimiento. Esa era la obsesión atlante, desarrollar conocimiento para el avance de su raza. Como eran tan avanzados en conciencia, desarrollaron la telepatía, claraudiencia, clarividencia, y en la telepatía la trabajaron específicamente para comunicarse, poder comunicarse con otras razas, dos razas muy avanzadas que están en el planeta, que eran los delfines y las ballenas. Entonces, con esta telepatía podían comunicarse con delfines y ballenas, que eran la otra civilización que ya les hablé en un video anterior, que venía de otra constelación, que le fue permitido entrar aquí al planeta a vivir. Utilizaban también la tecnología de los cristales, como los cuarzos, los diferentes tipos de piedras que se encontraban en la Tierra, para generar energía tan potente o más potente que la energía nuclear, y con eso crearon un rayo de la muerte para defenderse, es decir, un rayo que enfocaban y pulverizaba una ciudad, desaparecía una ciudad completamente, haciendo uso de la tecnología de los cristales. Nikola Tesla es uno de los principales representantes en la Tierra de esta tecnología atlante. En particular, si ustedes leen a Tesla, la torre de Tesla que él crea una torre porque en esa época, en el año tal vez 1900, JP Morgan, pues estaba la época de las investigaciones de Tomás Alva Edison, que era la corriente alterna, ¿sí? Se le atribuye el descubrimiento de esa corriente a Tomás Alva Edison, pero no es verdad. El que estaba detrás de eso es Tesla, el que descubre todo eso. Y aunque erróneamente se le atribuye eso a Edison, no es de Tomás Alva Edison. Entonces Tesla, cuando JP Morgan los contrata para alumbrar una ciudad, no recuerdo qué ciudad era en ese momento de Estados Unidos, para alumbrar la ciudad y llevar la corriente, Tesla dice, yo puedo transmitir la corriente inalámbricamente, porque él tenía esa influencia, ese conocimiento sin saberlo Atlante. Entonces él construye una gran torre que se llama la Torre de Tesla y hace experimentos y empieza desde esa torre y logra, poniendo unos diodos a muchas distancias, prender esos bombillos que están anclados en la Tierra, y descubre cómo transferir la energía eléctrica inalámbricamente, sin ningún tipo de cableado, ¿sí? Cuando llega y le dice a JP Morgan, ya lo descubrí, JP Morgan le dice, no señor, yo ya no voy a perder mi inversión, ya esto está vendido, quédese callado, olvídese, y a pesar del descubrimiento de Tesla, se transmite la energía eléctrica por alambres, por cables, ¿sí? Cuando él descubrió en esa época que ya se podía hacer inalámbricamente, y finalmente lo declaran loco, él se exilia en un hotel por allá donde dicen que se suicida, ¿sí? Que Tesla se suicida y deja un poco de inventos y mucho conocimiento que tenía, que pues que ha sido oculto, algunos se ha publicado en algunos libros, ¿ok? Tenían armas, lógicamente, para defenderse. Después del ataque del IRA por los reptiles, ellos desarrollan un armamento y una tecnología antimateria
para enfrentarse en la guerra con los reptiles, muy poderosa, ¿cierto? Y desarrollan la energía libre y la energía atómica también, de una manera muy controlada. O sea, una civilización y en esa época un auge total lo que había en el planeta. ¿Qué empieza a pasar? Los atlantes, los reptiles empiezan a usar la energía sexual, la baja frecuencia de la energía sexual. La energía sexual es cuando no es consciente, tiene muy baja frecuencia y comienzan a controlar algunos atlantes humanos con esa energía sexual. Y a través de un líder que se llama Oruarpa, empiezan a establecer como un culto de la energía sexual de baja frecuencia para controlar a los atlantes humanos, ¿sí? Para empezar a infiltrar a esos atlantes humanos. Eso de Uruarpa aparece en un libro de Samael Aun que él tiene un libro que se llama El matrimonio perfecto, si lo quieren leer, y básicamente con ese tipo de energía sexual no consciente, porque hay energía sexual consciente que es diferente, empiezan ese control de los atlantes humanos. Los reptiles también atacan a los maldequianos que estaban ubicados en el desierto de Gobi, que ya comenté que era una zona verde, con una bomba atómica y los sacan. Entonces en esa época los maldequianos no tienen otra que irse bajo tierra y construyen una ciudad que se llama Agartha, que es la ciudad que está muy relacionada con Hiperbórea, con el conocimiento de esos atlantes y de esos liranos, ¿cierto? Los reptiles crean también un grupo de magos negros en la Atlántida, modifican el ADN de algunos humanos atlantes mezclándolo con el suyo para poder ser influenciados por entidades del bajo astral. Entonces, la modificación del ADN que sigue pasando hoy tiene como objetivo hacer un cambio en el ser humano para que sea fácilmente influenciable por entidades del bajo astral, que lo voy a explicar más adelante. Los reptiles utilizan entidades del bajo astral para controlar a muchos seres humanos, ¿cierto? Entonces, perdón, está sonando el celular, pero ya lo apagué. Entonces, esta modificación del ADN, que acabo de pasar uno ahorita recientemente, tiene que ver con que básicamente ese ser humano modificado es susceptible a que su ADN sea cambiado, ¿sí? Y sea, digamos, fácilmente expuesto a un control del bajo astral, de entidades del bajo astral o entidades oscuras. Eso logran los reptiles. Desde la cuarta dimensión, pues controlan demonios, entidades del bajo astral y ahí atacan a la población, a la que ha sido modificada genéticamente en su ADN. Usan entidades para corromper y controlar al ser humano, lógicamente, generan guerras nucleares y a través de la infiltración reptil se acaba la Atlántida. La guerra se genera, infiltran la Atlántida con todo lo que les estoy contando y finalmente con estos magos negros o estos sacerdotes oscuros, la Atlántida sufre, se hunde. Los magos blancos atlantes sabían que eso iba a pasar, ¿cierto? Entonces esos magos blancos atlantes deciden migrar a otras ciudades como hacia el Alto Egipto, hacia Agartha, hacia ciudades en Sudamérica como Machu Picchu y el lago Titicaca, ¿sí? El monte Shasta y el Valle de la Muerte en los Estados Unidos, y allá se ubican en silencio, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir desde allí ayudando a ese grupo de seres humanos que quedan aquí en el planeta y a los que se les permite en el concilio de Jatona el desarrollo de su conciencia a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, esos magos blancos no interfieren para nada, a no ser que sea estrictamente necesario. De vez en cuando bajan y dicen, haz esto, haz aquello, pero no son como los reptiles que son invasivos y que interfieren con toda para influir negativamente sobre el ser humano y tener el control. O sea, incumplir el acuerdo que se hizo en Jatona de permitir a ese ser humano el libre desarrollo de esa conciencia que se acordó en esa época con esos grupos y con esa ingeniería genética que se hizo. Bueno, entonces, ¿cómo queda la distribución planetaria después de que se hunde la Atlántida? Entonces, hay varios grupos que migran. Los atlantes migran al Alto Egipto,
Entonces Egipto pasa a ser una civilización muy avanzada, empieza el desarrollo de las matemáticas, el álgebra, el cálculo, la astronomía, porque es la época de oro de Egipto. Yo les conté que después viene una época oscura de Egipto, pero inicialmente esa época de oro de Egipto es con la llegada de los atlantes que se instalan allá. Los marcianos y algunos maldequianos se van al sur de Irak y a Kuwait y se establece Sumeria, se mezclan con la población y empiezan entonces el desarrollo de la cultura sumeria, que también incorpora varios avances tecnológicos aquí en la humanidad, y los griegos, que son también de origen lirano, establecen el modo de vida helenístico con sus construcciones, su arquitectura, migran a diferentes lugares de Europa y diferentes lugares del planeta y establecen un modo de vida diferente, ¿cierto? Entonces, Egipto, Sumeria y Grecia son lugares de origen lirano, ¿cierto? Desarrollaron un avance cultural sin pasar por ningún tipo de guerra, es decir, simplemente se establecieron en ese lugar y ahí mismo de manera inmediata esa población florece totalmente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando los marcianos llegan allá a Sumeria, ¿cierto? Más o menos llegan a una ciudad que se llama Uruk, o se llamaba Uruk, y es donde se establecen, se dan cuenta de una cosa, se dan cuenta que en Uruk, en esa Sumeria, existe un portal. ¿Mm? Hasta el día de hoy existe ese portal. Ese es el motivo de la guerra esta del Golfo. Entonces, ellos ¿por qué cuidan ese portal? Porque ese portal natural es el paso a otros planetas o a otros niveles dimensionales. Entonces, lo que los marcianos y en esa época los sumerios tenían miedo era que los Anunnaki, recuerdan a los Anunnaki en su planeta Nibiru, que cada 3600 años hacía una órbita por la Tierra, estaban próximos a cumplirse los 3600 años y el miedo era que los Anunnaki entraran por ese portal, ¿sí? Y llegaran también al planeta. Los Anunnaki son reptiles, otro tipo de reptiles, pero ellos no querían nada que ver con los reptiles. Entonces por eso se enfocaron allá, se enfocaron en llegar a Uruk para proteger ese portal, para evitar que todo ese grupo de Anunnakis pudieran ingresar al planeta y se complicara mucho más la cosa. Hoy el portal sigue abierto, ustedes ya conocen la guerra que se generó allá en Irak para lograr el control de este portal. No sé el estado actual, no sé si ya está cerrado, pero pues ese es un portal natural que siempre permanece abierto. Cerrado me refiero a que se restringe el acceso de muchas personas allá o a visitarlo, pero es un portal natural que básicamente siempre permanece abierto. Los portales naturales en la naturaleza siempre están abiertos, no hay manera de cerrarlos. Bueno, entonces viene una etapa donde aparece Marduk, hijo de Enlil, de los Anunnaki. Acuérdense que los Anunnaki habían venido y Marduk decide tomar el poder, ¿sí? Enlil, acuérdense que era Enki y Enlil. Enlil era el que era conocido como Yahvé y tiene como objetivo Marduk destronar a esa reina reptil que era la que gobernaba. Recuerden que los reptiles habían pasado a un matriarcado. Entonces Marduk logra destronar a esta reina reptil y asume la estrategia que tiene esa reina. Esa reina tomaba una sustancia que le permitía vivir muchísimos años y mantenerse joven. Entonces Marduk vuelve a restablecer el control del hombre sobre el planeta, ¿sí? Un poco a bajar como el nivel que tenía la mujer. Los atlantes eran muy respetuosos del nivel que tenía la mujer en la sociedad. Estos Anunnaki bajan el nivel, o estos reptiles bajan el nivel que tiene la mujer en la sociedad, ¿cierto? Y en esa época, cuando llegan estos reptiles, ¿cierto? Se produce un fenómeno que se llama hoy los hijos de la ley del uno, de la of One, que salen de Atlantis por la destrucción de Atlantis, vuelan a Egipto y se encargan de la civilización egipcia, de manera que esa civilización egipcia empieza a ser gobernada por los hijos de la ley del uno. ¿Sí? Hay un libro que se llama The Law of One, la ley del uno, que habla de muchos conceptos interesantes de esa época
del Alto Egipto, de esa civilización que floreció mucho en Egipto. Les recomiendo que se lo lea, se llama La Ley del Uno, ¿m? Que es parte de la escuela de los hijos de la Ley del Uno. Entonces Marduk restablece como ese control masculino sobre el planeta. ¿Qué sucede entonces más adelante? Aparece un grupo que se llama los Chemsun-Hor, ¿sí? Básicamente que son reptiles, son seguidores de Horus o adoradores de Horus. ¿Se acuerdan Horus? Ese que llegó como el ojo de Horus. Los Chemsun-Hor son esos reptiles que son básicamente adoradores de Horus y empiezan ahora a conquistar Egipto. El objetivo es retirar de Egipto a los hijos de la Ley del Uno. Entonces, ese Egipto floreciente, ese Egipto en conciencia, se ve amenazado por los Chemsun-Hor, por los reptiles, que ahora tienen como objetivo acabar con ese Egipto floreciente y tomar ellos el control. Entonces los reptiles establecen una estrategia que es poner ellos un faraón manipulados por ellos. Y escogen a un faraón que se llama Tutmose III, ¿cierto? En esa época Tutmose III era muy joven, ¿sí? Estaba muy pequeño todavía para gobernar el planeta, para gobernar Egipto, perdón. Entonces lo que se acuerda es que él tenga como una representante que cogobierna con él, que es su madrastra. Su madrastra, que se llama Hatshepsut, es la que toma el gobierno, aunque realmente el trono pertenecía a Tutmose III, pero él era muy pequeño. Solo hasta los 21 años podía como tomar el control o ser el faraón. Mientras tanto, ella era la que, por medio de él, la que lo representaba a él, y era la que daba los órdenes en Egipto y el control de Egipto. El problema para los reptiles es que esta mujer, esta madrastra que es de Tutmose III, promovía era la paz, la tranquilidad, no la guerra, no conquistar más territorios, sino que todo el mundo viviera en armonía. Eso no le gustaba a los reptiles porque los reptiles son conquistadores. Entonces los reptiles dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Esta mujer incluso después un día al ver esto decide disfrazarse de hombre, se pone una barba falsa, etcétera, y se declara el único faraón, ¿sí? Como para dejar a Tutmose III al lado y ella tomar el control de Egipto para evitar la influencia de los Chemsun-Hor, ¿cierto? Pero los reptiles no se van a quedar quietos. Van a decir, no olvídese, esto no nos lo van a hacer a nosotros. ¿Y qué hacen? Como ella se proclama la faraón, ¿cierto? Se disfraza de hombre. Entonces los reptiles manipulan a Tutmose III, que ya iba a cumplir 20 años, para que la mate, ¿sí? Y para que él tome el control como faraón. Hasta esa época Tutmose III era como el jefe o el comandante del ejército del faraón, que era ella. Pero finalmente Tutmose III, manipulado por los reptiles, dicen que Tutmose III era un faraón que medía solamente como 1,50. Decían que por lo pequeño seguramente era un híbrido de reptil. Ese es lo que se comenta en la época, ¿cierto? Entonces Tutmose III finalmente mata a su madrastra y al otro día los reptiles, como en una celebración, por encima de Egipto, empiezan a sacar sus naves y sus ovnis. Miles de ovnis empiezan a volar sobre Egipto para que todo el mundo los vea. Entonces dice el escrito que el cielo se pone plateado, brillante, porque todas esas naves empiezan a pasar. Entonces, ante la gente, eso es como que los dioses están contentos. Los dioses están felices de que haya caído esta faraón y haya llegado Tutmose III, porque nunca habían visto eso. Entonces todo lo que es extraño eran dioses. Y los reptiles vuelan y Tutmose III manda a sus escribas a documentar todo lo que estaba pasando. Finalmente, con el tiempo, varios arqueólogos, un italiano, queda con ese documento, después lo compran, lo traducen, y la traducción que hay disponible dice que en esa época en el cielo miles y miles de objetos brillantes danzaban y bailaban y se movían de lado a lado, celebrando la llegada de Tutmose III al poder y una nueva época, ¿sí? Con los nuevos dioses que estaban muy contentos con la llegada de este nuevo faraón, ¿sí? Entonces, dentro de ese engaño reptil,
pasa eso y estas naves vuelan sobre Egipto. Entonces, qué hacen los reptiles? Los reptiles invitan al nuevo faraón, a Tutmosis III, a tener un viaje con los dioses, entre comillas, con ellos al espacio. Esos reptiles ya habían hecho eso con otros profetas, con Elías, creo que con Ezequiel, con el libro de Enoch, con Enoch, ¿sí? Que los habían subido en un carro de fuego y les habían mostrado la inmensidad. Entonces hacen lo mismo con Tutmosis III. Se lo llevan en una nave de ellos, lo sacan de la Tierra y en el espacio le muestran lo que es el planeta. Tutmosis III queda convencido que él estuvo con los dioses, ¿sí? Y que él era el enviado a la tierra de los dioses, realmente, por ese viaje que había hecho en la nave de los reptiles, ¿cierto? Y cuando llegó y bajó a la tierra, bajó allá a Egipto, ya la gente lo veía como un enviado de los dioses y con esa manifestación de los ovnis todo el mundo estaba convencido que era una nueva época de la mano de los dioses y es así como cae ese imperio fabuloso del Egipto de los hijos de la ley del uno, muy próspero, y empieza el Egipto que es controlado por los reptiles con la llegada de Tutmosis III, ¿cierto? Y Tutmosis III, ¿qué hace? Empieza a hacer lo que hacen los reptiles, conquistar, saquear ciudades, matar gente, sacrificar niños, etcétera, etcétera, y lograr más y más hegemonía en todo el planeta, conquistar y conquistar territorios, tanto que es conocido como el Napoleón de Egipto, el conquistador de Egipto, y lo que hace es eso, conquistar y extender el territorio. ¿Por qué? Porque como los reptiles establecen la estrategia del cobro de impuestos, del cobro de tributos, pues llega mucho más riqueza, mucho más dinero, mucho más territorios, mucho más oro a través de los impuestos, entonces incrementan su fortuna, así tengan todo el dinero, ¿no? Pero acuérdense que un reptil quiere acumular y acumular dinero y en eso participa Tutmosis III, ¿cierto? Entonces el problema que sucede después de Tutmosis III es que llega Akenatón como faraón. Y Akenatón, que es un faraón que piensa volver a traer como a los hijos de la ley del uno, se casa con Nefertiti y se enfocan en restaurar la grandeza de Egipto otra vez, ¿sí? Acabar con todos esos dioses que adoran, decir que hay un solo Dios, que es el poder interior, etcétera. Y Akenatón logra ese cambio con Nefertiti muchos años, los años que gobierna, pero los reptiles se enfocan en influenciar a su hijo Tutankamón, al hijo de los dos. Entonces, aunque pasa ese periodo en Egipto que es de Akenatón, donde se piensa que van a volver a llegar los hijos de la ley del uno, llega Tutankamón nuevamente influenciado por los reptiles y se pierde todo el trabajo hecho por Akenatón y vuelve la influencia reptil en el planeta. Desde ahí, ¿qué hacen los reptiles allá en Egipto? Establecen una nueva moneda de oro y plata, reemplazando la anterior. Recuerden que en todo planeta que es controlado por los reptiles hay una moneda que es dinero, que es para el intercambio y es un mecanismo de control. Establecen un solo banco central, ¿cierto? Básicamente que es el único responsable de emitir las monedas, una reserva federal, ¿sí? Nadie más puede emitir esas monedas sino ellos. Ellos tienen control de esas monedas y las pueden imprimir cuando quieran. Y el otro control es las religiones para enfocarse en la pérdida del poder interior del ser humano. Multiplicidad de religiones, de diferentes cultos. Entonces con Tutankamón vuelve el control reptil. Y un signo de que vuelve el control reptil es el Uraeus. El Uraeus es esta culebra que aparece aquí en la corona de los faraones desde esa época, y ese símbolo significa que ahora los faraones, a partir del gobierno de Tutankamón, son controlados por los reptiles, ¿sí? Entonces el Uraeus, que es este símbolo, marca como ahora estamos nuevamente que instalados en Egipto y estamos controlando a los faraones. Y lo que una vez fue una ciudad de mucha prosperidad, ahora es una ciudad que es controlada por nosotros. ¿Cuál es en esa época la estrategia del control reptil? Los reptiles controlan el bajo astral. El bajo astral es
el que queda tan pronto yo me duermo. Es el nivel donde cuando yo duermo y estoy enfocado en problemas, en sufrimiento, siempre caigo en el bajo astral. Por eso es que amanezco más cansado cuando descanso en el bajo astral y duermo mucho, pero amanezco más cansado. La gente dice, dormí mucho, pero estoy muy cansado. Si uno tiene una higiene del sueño, como yo les sugiero en la meditación del doble cuántico que les enseño, el objetivo de esa higiene del sueño es que cuando yo duerma no pase por el bajo astral, sino esté, digamos, viajando por encima del bajo astral, en una realidad diferente. ¿Sí? Pocos seres humanos lo logran. Los que están en conciencia logran caer en el sueño e ir más allá del bajo astral. La mayoría sueñan en el bajo astral y cuando duermen, pues uno básicamente sale de su cuerpo y va al bajo astral. Otros van más allá del bajo astral, que es donde ocurren los sueños lúcidos y enseñanzas diferentes, porque sale uno un poco del control planetario. En el bajo astral, que hay entidades oscuras, demonios, almas no evolucionadas, todo lo que ustedes quieran, energías muy negativas, toda la brujería, todos los trabajos de brujería se establecen desde el bajo astral. Y los reptiles controlan todas estas entidades del bajo astral. ¿Sí? Ellos son los que las controlan porque son muy fuertes mentalmente. Entonces, su estrategia en qué se basa? En que cuando yo a través de las religiones, a través de la subordinación, digámoslo así, del pedir o de canalizar, hay un engaño. Entonces, esta persona que está acá, cuando pide o canaliza, piensa que está canalizando una entidad de luz, pero este pedido nunca va a pasar de esta realidad controlada, sino va a ser tomado por un grupo de reptiles y ellos van a decir, por ejemplo, esta entidad oscura va a tomar y a decir, sí, yo soy, no sé, el santo que tú estás invocando, ¿qué quieres? Y en ese momento establece un contrato energético. Lógicamente a esta persona se le da lo que pide, pero como hay un contrato energético más adelante, va a tener que pagarlo como, ya les expliqué, con sufrimiento. Entonces, desde esa época se establece esta estrategia de control. Se le enseña a la gente de Egipto a pedir. Aquí hay que pedirle a un Dios, aquí hay que rendirle culto. Y se empiezan a establecer contratos energéticos y se empieza a establecer unas normas de comportamiento, que esto es que pecado, que esto no se puede hacer. Y de esta manera, que consideran muy eficaz, es que los reptiles establecen un control total sobre la gente de Egipto de la época y hasta el día de hoy, ¿ok? Desde el bajo astral. Entonces, lo que hacen finalmente para continuar es que empiezan, después de ese control que se establece, es que retoman Egipto, empiezan a buscar entre sus descendientes híbridos, unos los más destacados, ¿cierto? Y esos descendientes híbridos tienen un compuesto en su ADN, tienen un compuesto especial que hace que su sangre sea un poco diferente y los conocen como los blue, blue bloods, los de sangre azul, ¿sí? Estos híbridos se conocen como los de sangre azul y entonces estos de sangre azul, que tienen una hibridación de los reptiles que son descendientes, son los que ellos deciden poner en los diferentes gobiernos y a gobernar a toda la población con los mecanismos de control que ya existen. ¿Qué les dan? Pues beneficios económicos, beneficios financieros, beneficios sobre los bancos, y de esta manera ponen presidentes, gobernantes, teniendo como base esta estrategia de sangre azul, y crean el grupo de los Illuminati que ustedes ya conocen, ¿sí? Hasta el día de hoy, no en todos los casos, es normal que políticos, presidentes de naciones, CEOs de empresas grandes, de multinacionales, presidentes de compañías, gobernantes, estén bajo el control reptil, ¿sí? Sean escogidos por su ADN a pesar de la forma humana. ¿Cómo identifica para mí eso hoy? Pues mira, un gobernante, un presidente de una empresa, si se enfoca en respetar al ser humano, en pensar en él, en verlo como algo valioso, pues no, básicamente hay empresas de eso que yo llamo empresas conscientes que están cambiando. Pero si tú ves que es un jefe que no le importa nada, que es producir, y si te enfermas al otro día ponen otro, si te mueres al otro día va otro, pues básicamente es un control reptil. Y con esa estrategia hasta hoy,
los reptiles toman el control nuevamente de Egipto y toman hasta hoy el control planetario. Pero hay más cosas. En los próximos capítulos les voy a contar más aspectos del control planetario, pero esta es la base que se establece hasta el día de hoy. Entonces, espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo del Plan Reptiliano para el Control de la Humanidad. Y como siempre, te dejo este mensaje: que la fuerza esté contigo. Un abrazo para ti.